Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a unir todas las partes de Pikachu. Vamos a realizar los ojos y las mejillas. Todo muy sencillo. Vamos a comenzar cosiendo la cabeza. La cabeza y el cuerpo tienen 24 puntos, es muy fácil de coser. Vamos a continuar con la parte de la cara. Empezamos por las orejas. Las orejas vamos a ubicarlas a partir del punto central. 2, 3, 4, 5, 6 hileras y ahí vamos a ubicar las orejas de un lado y del otro lo mismo. 2, 3, 4, 5 y en la sexta hilera ubicamos la otra oreja del otro lado. Tienen que quedar en el medio. De esta forma quedan cosidas. Hay que rellenarlas bastante, que queden duritas. Vamos a continuar con los ojos. Los ojos se tejen con un hilo más finito por una cuestión que queden más prolijos. Si quieren lo pueden hacer con otro hilo. Yo utilicé una aguja número 2. El hilo es mercerizado, bien finito. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico con 16 varetas adentro del anillo. 3 cadenas al aire. Ok, una vez terminada la primera vuelta, cerramos. Ahí la terminamos. Cerramos el círculo y vamos a realizar una cadena, 2 medios puntos, un aumento, 2 medios puntos, un aumento, así durante toda la vuelta, y el ojo nos va a quedar de esta forma terminado. Para la parte blanca yo usé un hilo finito también, la misma aguja, y vamos a comenzar con un anillo mágico con 8 puntos adentro del anillo, 8 medios puntos o 8 puntos bajos. De esta forma nos va a quedar la parte blanca, que la vamos a coser con hilo de coser, que no se vea la costura. Si quieren pueden pegarlo. Vamos a ubicar los ojitos con alfileres. Vamos a marcar la nariz para tener un centro en la cara y así poder ubicar mejillas y ojos. Vamos a contar desde el primer punto de la cabeza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la décima hilera ubicamos los ojos. Lo mismo del otro lado. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro ojo. Y una separación entre ojo y ojo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alrededor entre 7 y 8 puntos la separación de los ojos. Las mejillas utilizamos la misma forma de ubicarla del punto central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en la
hilera 14 más o menos, entre la 13 y la 14 se ubican las mejillas. Puede alinearse con las orejas también. Seguimos con las caderas y los pies. Vamos a coser los piecitos de esta forma, que estén bien cosiditos arriba, abajo. Luego la rellenamos un poquito, la ubicamos, nos ayudamos con una foto, le ponemos alfileres para que no se mueva. Me ayudo con el brazo para ubicarla bien, que no esté ni muy abajo ni muy arriba. Y la cosemos. Rellenamos un poquito más antes de terminar de cerrar. Me ayudo con un palito para terminar de rellenar, empujar el vellón y continuamos cerrando. Vamos a esconder bien los hilos para que quede bien seguro. Le hacemos un nudito y luego escondemos. Cortamos los hilos restantes y de esta forma nos tiene que quedar la cadera y el pie cosido. Vamos a coser el brazo, que va justo donde está la costura de la cabeza. La pokebola después va cosida a los brazos. Me ubico a la altura de la cadera para que quede más o menos alineada. Hacemos un nudito. Vemos que quedan bien. Escondemos el hilo. De esta forma nos queda el cuerpito cosido. Vamos a continuar con las mejillas. De esta forma nos quedan las mejillas cosidas de los dos lados. Y vamos a coser los ojitos. Una vez que cosieron la parte blanca, los ubicamos en la cara. De esta forma quedan los ojos cosidos. Solo nos falta la nariz y la boquita. Para las rayitas de atrás va la corta arriba, la más larga va abajo, con una separación de 3 hileras, y a partir de la costura del cuello 3 hileras también. Bueno, vamos a continuar con la cola. Va cosida de esta forma. Le ponemos algunos alfileres para que no se mueva cuando la cosemos. Bueno, una vez ya terminada, anudamos bien el hilito sobrante y vamos a esconderlo. Queda bien cosidita así. Vamos a pasar a hacer la nariz con el mismo hilo que usé para los ojos, que es finito. Marcamos bien, hacemos un triángulo para marcar la nariz, la forma que va a tener la nariz.
y con la aguja finita pasamos el hilo de esta forma. Luego pinchamos acá y salimos por este lado, sacamos los alfileres y ahí tiramos. Bueno, una vez que tenemos el triángulo hecho de la nariz, vamos a pinchar acá en esta parte de abajo, subimos por acá arriba de la parte de la nariz, ahí, y vamos a rellenar ahora de la misma forma que hicimos las rayitas de la nariz, el triangulito. De esta forma nos va a quedar la nariz terminada. Vamos a esconder los hilos, acomodamos un poquito. Vamos a continuar haciendo la boca. Vamos a ponerle alfileres como hicimos con la nariz. Una va exactamente abajo de la nariz, la puntita, y las otras dos van una hilerita más abajo, 2 o 3 puntitos de distancia. Bueno, una vez que marcamos con los alfileres, con un hilo un poquito más grueso, vamos a bordar la boquita. Es muy sencillo. Más o menos tiene que quedar de esta forma. Vamos a pinchar un puntito de por medio y por arriba, por ahí abajito de la nariz donde teníamos el alfiler. Luego volvemos a donde habíamos pinchado antes. Siempre hay que ir acomodando un poquito el hilo. Sacamos por donde está el otro alfiler. Voy a alargar un poquito esta parte de la boca que me quedó corta. Y sacamos la aguja por donde empezamos. De esta forma vamos a esconder el hilo. Siempre hay que acomodar un poquito. Así nos quedó terminado la parte de la nariz y la boca. De esta forma nos queda Pikachu terminado. Solo le falta coser la pokebola. Lo pueden hacer sin pokebola también. Así quedaron los dos Pikachu. Ahí se ve bien. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por visitar el canal, muchas gracias por poner me gusta y nos vemos en el próximo video con otro amigurumi. Gracias.